Bienvenidos a la ponencia Abordaje emocional en cuidados paliativos, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de doña María Isabel González García, psicooncóloga de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, AEAL, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Adelante, María Isabel. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como han presentado, voy a hablar sobre el abordaje emocional en los cuidados paliativos, pero antes de empezar a hablar sobre ello, sí que me gustaría enmarcar o definir de nuevo a qué nos referimos con los cuidados paliativos. Habitualmente pensamos en que los cuidados paliativos son exclusivamente el cuidado de una persona que se encuentra en situación de final de vida o que se está muriendo. Esto es así, pero los cuidados paliativos engloban muchos más ámbitos y muchos más aspectos. En general, cuando nos referimos a cuidados paliativos, como he dicho antes, pensamos ya en final de vida y simplemente pensamos en que son el abordaje no solo de esa sintomatología avanzada e intensa física que tiene una persona que está en situación de últimos días. No es solo ayudar a morir dignamente a esa persona o ayudarla a despedirse, sino que también, bueno, pues se trata de organizar rituales como es la despedida, encargarnos de aspectos legales como preparar testamentos, y todo esto produce un gran impacto emocional. Todo esto está bien, es una parte de lo que englobarían los cuidados paliativos, pero como he dicho hace un momento, los cuidados paliativos abarcan mucho más. ¿Qué entiende la OMS por cuidados paliativos? Según la última definición o de las más recientes, los cuidados paliativos es un enfoque, se define como un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable, evaluación y tratamiento del dolor y de otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Por tanto, no solo nos centramos en la parte física de la enfermedad, sino también en todos los ámbitos que conforman la vida de una persona. Esta definición se completa con los siguientes principios. O sea, es importante tener en cuenta que los cuidados paliativos proporcionan alivio del dolor y de otros síntomas a nivel físico, principalmente, que afirman la vida y entienden la muerte como un proceso normal, que la muerte al final es el final de la vida y es igual de normal que la vida en sí misma. No intentan acelerar ni retrasar la muerte. Integran, como he dicho antes, los aspectos espirituales y psicológicos del cuidado de los pacientes. Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. Ofrecen también un sistema de soporte para ayudar a las familias a adaptarse a la enfermedad de los pacientes y en el duelo. Utilizan una aproximación de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias, incluyendo soporte emocional en el duelo cuando éste esté indicado. Y, en definitiva, el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los pacientes. También, y algo que puede resultar una sorpresa para muchas personas, son aplicables de forma precoz en el curso de la enfermedad. Es decir, que se pueden aplicar en conjunción con otros tratamientos que se apliquen con intención de alargar, de prolongar la vida, tales como la quimioterapia o la radioterapia, o otras investigaciones o otros necesarias para comprender mejor y manejar situaciones clínicas complejas. En definitiva, ¿qué hacemos en los cuidados paliativos o qué se suele hacer? Se trata
de establecer y revisar los objetivos individuales de cuidado. Cada persona va a necesitar una serie de cuidados especiales y específicos en función de su situación médica, su situación clínica, su situación social, emocional, etcétera, ¿no? Entonces, hay que establecer y revisar cada objetivo de cada persona, qué es lo que necesita cada persona, ¿no? Ajustar las expectativas, porque muchas veces tanto los pacientes como las familias tienen una expectativa en cuanto a los cuidados paliativos o al tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que hacer ahí un poquito una labor de intervención. Intentamos facilitar una comunicación abierta, que no siempre es fácil, porque es el abordaje de los cuidados paliativos del final de vida, el enfrentarnos a la posibilidad ya más o menos cercana de la muerte, es difícil y es muy complicado hablar de ello normalmente, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta abrirnos, nos cuesta expresar lo que sentimos, lo que nos preocupa, los miedos que podamos tener y lo que podemos necesitar, ¿no? Entonces, bueno, se intenta trabajar para facilitar esa comunicación, no solo intrafamiliar dentro de la familia, sino también con respecto al equipo sociosanitario que interviene y que atiende al paciente, para que estos sepan muy bien y entiendan lo que necesita cada paciente en cada momento, ¿no? Y puedan facilitárselo. También se trata de empoderar para la toma de decisiones. Pues muchos pacientes también dejan toda la decisión en manos de los médicos, que eso también es una decisión totalmente válida, pero hay veces que lo hacen porque desconocen que ellos también son parte y son los protagonistas de esa toma de decisiones. Es decir, que muchas veces los pacientes no saben que pueden decir no, hasta aquí quiero llegar, o esto es lo que quiero hacer, o me gustaría que fuera de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, les ayudamos también a que sean capaces de tomar por sí mismos esa toma de decisiones. Se trata también de optimizar el cuidado para aliviar todos los síntomas físicos y emocionales que pueda tener el paciente. Intentamos promover actividades de cuidado personales y de nuestras familias. Se trata también de impedir terapias innecesarias, porque muchas veces puede darse lo que se llama obstinación terapéutica, que es tratar constantemente a una persona y someterla pues a un sufrimiento ya innecesario cuando ya no hay opción de curación. También se trata de proporcionar soporte y ventilación emocional. En principio, todos los miembros del equipo sociosanitario que atienden a los pacientes deben de tener una formación mínima en lo que es el apoyo emocional, porque en cualquier momento una persona, el paciente o el familiar puede necesitar esa ventilación emocional, ese soporte, y no siempre pues va a haber un psicólogo a mano para proporcionarlo, ¿no? Entonces, bueno, se intenta que todos los pacientes y sus familias encuentren esas necesidades cubiertas a nivel emocional. También se trata de maximizar el funcionamiento social y la independencia de los pacientes. No hay que olvidar que muchos pacientes en cuidados paliativos no necesariamente están encamados o tienen una limitación funcional muy severa, que puede ser que todavía tengan, puedan seguir moviéndose, puedan seguir haciendo una vida más o menos normal y hay que potenciarlo, ¿no? Para que la persona se sienta con control y, bueno, para intentar de ayudar con toda esta parte del impacto emocional que produce la enfermedad y el hecho de estar en cuidados paliativos. También se trata de acordar preferencias de final de vida. Esto proporciona mucho alivio a los pacientes, el poder hablar de esto, el poder organizarlo, el saber cómo se les va a tratar cuando ya estén en una situación pues de fase muy avanzada de la enfermedad, y no siempre es fácil abordar estos temas porque, bueno, pues hablar de la propia muerte y de cómo quiero pasar mis últimos días puede resultar muy doloroso a nivel emocional y, bueno, pues hay hablarlo con nuestros familiares a veces resulta muy complejo y muy difícil, ¿no? Entonces, tener una persona
que te pueda ayudar a manejar este tipo de asuntos, pues también puede ayudar mucho a manejar la ansiedad y sobre todo a proporcionar alivio a los pacientes. Por tanto, también se trata de prevenir y aliviar el sufrimiento físico y espiritual para que los pacientes encuentren todas sus necesidades cubiertas. Y bueno, obviamente, como he dicho antes, atender a la familia, que son parte importante del paciente, pues para que también tengan su lugar donde podamos acogerles, ayudarles, proporcionarles herramientas, etcétera, ¿no? Después entraré un poquito más en esto. Y también tratamos de intervenir con el equipo sociosanitario, porque no hay que olvidar que son personas que están en contacto directo con pacientes que se encuentran en situaciones de enfermedad avanzada, en contacto directo con la muerte, o sea, son situaciones que a nivel emocional impactan mucho, ¿no? Entonces, también podemos intervenir con ellos para ayudarles a procesar, a ventilar sus emociones, a gestionar su malestar y, bueno, intentar en definitiva prevenir el burnout. Por tanto, y así a modo de resumen, los cuidados paliativos es el cuidado total y activo de los pacientes cuya enfermedad ya no responde a un tratamiento curativo y se trata de atender los aspectos de todos los ámbitos que conforman la vida de una persona a nivel psicológico, social, espiritual y físico, con el objetivo de maximizar, de conseguir la máxima calidad de vida para el paciente y sus allegados. Y por tanto, los cuidados paliativos es un continuo, hay que entenderlo como un proceso que es un continuo que empieza desde el momento en que se ve que ya la enfermedad no responde a un tratamiento curativo, por lo tanto hay que plantear otras opciones terapéuticas enfocadas más bien al control de síntomas y al mantenimiento de una calidad de vida buena hasta los últimos días de la persona, ¿no? Y todo esto puede producirse en meses o en días, depende mucho de la situación de cada persona, ¿no? Y se extienden hasta los cuidados al final de vida, los cuidados de final de vida, perdón, y los últimos días y horas. A nivel emocional, enfrentarnos al hecho de que la enfermedad no tiene cura, de que ya no hay una opción curativa para nuestro caso, supone un grandísimo impacto emocional, tanto para el paciente como para la familia. A continuación voy a hablar un poco de cómo se manifiesta este impacto emocional a nivel psicológico, a nivel existencial y y también cómo influye a nivel físico la enfermedad, ¿vale? A nivel psicológico es muy habitual que se den reacciones emocionales de gran intensidad. Cuando ya nos comunican que pasamos a cuidados paliativos, pues obviamente el impacto nos va a resultar, aunque esperable, aunque pudiera ser esperable, muy chocante. Y en algunos casos incluso no lo esperamos, con lo cual es muy habitual que se den este tipo de reacciones. Por ejemplo, ansiedad. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al futuro, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cuánto tiempo nos queda, hay mucha incertidumbre, tenemos miedo al dolor, tenemos miedo a la muerte, etcétera, ¿no? Entonces se puede producir una reacción de ansiedad intensa. Depresión, pues por todas las pérdidas que hemos sufrido a lo largo del proceso de enfermedad y todas las pérdidas que podemos llegar a sufrir, ¿no? Ideas de futuro, ilusiones, etcétera, ¿no? Tristeza, obviamente, porque no me voy a curar, ya sé que no me voy a curar y eso pues obviamente no es algo fácil de aceptar y es una noticia pues mala y que va a producir tristeza. Como he dicho antes, el miedo, pues miedo a toda la incertidumbre que va a rodear mi situación actual, se puede producir también un bloqueo emocional, sensación de soledad, porque incluso aún estando rodeado por todo un equipo y por toda tu familia, podemos sentirnos solos, ¿no? Porque tenemos que afrontar lo que supone para nosotros y es una situación particular y muy personal, con lo cual podemos sentirnos muy solos, desesperanza,
También pueden darse alteraciones cognitivas, problemas de concentración, de memoria y bueno, pues incluso podemos llegar a tener algún tipo de delirio, etcétera. A nivel existencial también se va a producir un malestar, se va a producir se puede producir desmoralización o lo que llamamos síndrome de desmoralización, que es la presencia de desánimo, desaliento, la pérdida del sentido de la vida y la sensación de fracaso. En sí mismo es muy parecido a la depresión, pero sin la sintomatología, habitualmente sin que la sintomatología somática sea tan importante. Y muchas veces suele pasar desapercibida en estos pacientes, sobre todo en pacientes con enfermedad muy avanzada, porque se puede confundir con la propia sintomatología física de la enfermedad. Estamos cansados, porque no tenemos energía, porque estamos más flojitos, entonces eso también se puede confundir con la sintomatología psicológica. O incluso también no se le puede dar, no se le da la importancia de vida porque, bueno, oye, es que estés desanimado, que estés triste, pues es muy normal en la situación en la que estás, que sí, que hay que tenerlo en cuenta, hay que normalizarlo, pero también hay que darle su importancia y hay que saber diferenciar. También se puede dar una pérdida de identidad porque yo por dentro sigo siendo la misma persona que era hace unos meses o unos años, pero mi cuerpo es otro, ¿no? No me identifico ahora mismo con quién soy. Estoy viendo que hay muchas pérdidas en mí mismo y entonces pues puede haber este choque y esta pérdida de identidad. Puede ser una pérdida de sentido y propósito, la necesidad de paz o de perdón, porque empezamos a echar la vista atrás de todas las cosas que igual nos hemos equivocado, de problemas que igual hemos podido tener y surge esa necesidad de un poco del perdón de los demás o de perdonar a otras personas que nos hayan hecho daño. También surge la necesidad, estos asuntos pendientes que se quedan por cerrar, que queremos cerrar. E incluso puede haber también deseos de avanzar en la muerte porque queremos dejar de sufrir lo antes posible, ¿no? Y a nivel físico, pues obviamente los síntomas más frecuentes son dolor, disnea, que es las dificultades para respirar, insomnio, puede haber puede ser un síndrome confusional agudo, que es una alteración del nivel de conciencia, de la atención, también pues puede haber problemas de memoria, de orientación, de lenguaje o de la percepción. Esto suele ser más frecuente ya en situaciones de enfermedad muy avanzada o de últimos días. Y obviamente puede haber una dependencia funcional. En general, la mayoría de los síntomas físicos son tratables. Hay mucha farmacología y hay muchas cosas que se pueden hacer para aliviar todos estos síntomas físicos, no solo a nivel farmacológico, sino también a nivel psicológico. Podemos ayudar a que sean más llevaderos o que impacten menos en la persona. ¿Cómo hacemos el acompañamiento emocional con el paciente o qué hacemos habitualmente? ¿Cuáles son los objetivos principales y de la intervención? Pues en principio, en un primer momento, acoger al paciente para minimizar en lo posible el impacto emocional. Es decir, pues atenderle, escucharle sin juzgar, sin prisas, para que el paciente se sienta arropado, atendido y tenga un espacio seguro donde pueda volcar todas sus angustias, sus miedos, sus preocupaciones y bueno, todo lo que está sintiendo en ese momento, que puede ser muy variado y de mucha intensidad. En estos momentos también es importante o tratamos de detectar y priorizar las necesidades del paciente, sean cuales sean y del tipo que sean, si son a nivel emocional, si son a nivel social, si sean cuales sean, pues intentamos detectarlas y priorizarlas para ver de qué manera podemos abordarlas con ellos, ¿no? También tratamos de potenciar los recursos de afrontamiento propios del paciente, intentando ver cómo se ha enfrentado la persona en el pasado a otras situaciones de crisis y potenciando los recursos que haya utilizado para enfrentarse a esta nueva situación. También tratamos de desbloquear la comunicación, como he dicho antes, es algo importante, ya no solo a nivel del paciente con su entorno más cercano, con su familia o con su cuidador principal, sino también con
con el equipo sociosanitario que la atiende. Es muy importante que haya una comunicación fluida y transparente y libre para que podamos precisamente detectar las necesidades de los pacientes, abordarlas y ayudar a dar ese soporte tan necesario en estos momentos. También tratamos de ajustar las expectativas que tenga el paciente, porque muchas veces, pues bueno, igual no son muy ajustadas, igual el paciente tiene una idea errónea de lo que suponen los cuidados paliativos o tiene una idea o una expectativa X que igual no le ayuda a afrontar la enfermedad en estos momentos. También tratamos de identificar las principales fuentes de estrés y enseñar técnicas para su manejo. Pues, por ejemplo, cuando hay una persona tiene niveles de ansiedad muy elevados, pues vemos qué las está produciendo, de qué manera, si es una falta de información, si es que el paciente teme que no se vayan a atender sus necesidades en sus últimos días, si es que necesita pues, ayuda a nivel de comunicación con su familia para saber cómo despedirse de ellos o saber cómo cerrar algún asunto. O en definitiva, pues ver qué le está produciendo ese estrés para ver de qué manera lo podemos solventar y también proporcionarle herramientas pues, para el control, por ejemplo, de la ansiedad, enseñándole técnicas de respiración o de relajación, de imaginación, para que él mismo pueda ponerlas en marcha en esos momentos en los que a lo mejor note que la ansiedad se desborda o se dispara y pueda él mismo tener más sensación de control y gestionar su propio malestar. Esto entre otras cosas, ¿no? También tratamos de planificar actividades gratificantes porque, como he dicho antes, no siempre nos encontramos con una persona que esté en cuidados paliativos que sea una persona que ya está prácticamente sedada o encamada y no puede hacer nada, ¿no? Obviamente hay personas que pasan por muchos grados de limitaciones funcionales a lo largo de su proceso de enfermedad y cuando ya entran en cuidados paliativos y, por tanto, todavía hay que ir viendo qué cosas puede hacer y hay que potenciarlo para que los pacientes se encuentren lo mejor posible en cada momento. Intentamos facilitar la expresión y la regulación emocional, proporcionándoles ese lugar seguro donde ellos puedan manifestar sus emociones, ayudarles a entender qué función cumplen cada emoción y qué pueden hacer y cómo pueden regularlas y cómo pueden manejarlas. Intentamos reestructurar si se dan pensamientos distorsionados, que no estén ajustados a la realidad, a su estado actual, y para eliminar sufrimiento, para eliminar y reducir ansiedad, etcétera. Tratamos de facilitar la toma de decisiones y la resolución de asuntos pendientes. Como he dicho antes, pues son pacientes que se tienen que enfrentar a muchas decisiones importantes a lo largo de este proceso. Y bueno, pues el tener este soporte para enseñarles técnicas sobre cómo tomar las decisiones, qué aspectos a tener en cuenta y demás para que tomen decisiones de manera consciente y sientan que siguen teniendo el control sobre su enfermedad y su proceso de enfermedad. Y obviamente la resolución de asuntos pendientes para que ellos sientan que van cerrando temas y se queden más tranquilos de que todo lo que necesiten se va a ir resolviendo y se va a ir atendiendo. Y bueno, prevenir, tratar síntomas refractarios como una ansiedad muy exacerbada, muy limitante, muy desadaptativa, el síndrome de desmoralización que he explicado antes, etcétera. Y obviamente también tratar de explorar y satisfacer necesidades espirituales y la búsqueda de sentido. Esto no necesariamente significa que una persona tenga que ser creyente de una determinada religión. Ser espiritual no es exclusivamente ser creyente, pero bueno, hay que atender a todas esas necesidades que puedan surgir al paciente. En cuanto al acompañamiento emocional en la familia o el cuidador, principalmente vamos a trabajar en la participación activa en la toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que en la toma de decisiones el protagonista siempre va a ser el paciente, que hay que respetarlo, que hay que entenderlo y esto es algo que los familiares también tienen que comprender. Entonces, ayudarles también a que ellos comprendan esa parte y también tomen parte en esa toma de decisiones si el paciente así lo quiere, pues es bastante importante. Perdón.
También les intentamos entrenar para el cuidado de las necesidades físicas y emocionales del paciente y en el autocuidado del cuidador. La parte de las necesidades físicas es verdad que nosotros como psicólogos igual no lo abordamos tanto, tenemos conocimiento, pero obviamente esto quien mejor les va a dar la formación y los conocimientos necesarios es el personal sanitario, es decir, enfermeras, médicos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, redirigir a los pacientes o sea, en este caso a las familias, a estas fuentes de información para que les preparen y ellos sepan cómo actuar en cada momento. Y a nivel emocional, pues ahí sí que podemos, obviamente, nosotros ayudarles a entender, comprender y ayudar a sus familiares enfermos y también a cuidarse a sí mismos, porque los cuidadores normalmente tienden a olvidarse de que ellos también necesitan cuidarse pues para poder estar en las mejores en las mejores condiciones posibles y poder ayudar de la mejor manera posible a los pacientes. Anticipar las posibles crisis es importante para que los familiares puedan tener las herramientas necesarias para afrontarlas. Atendemos esa exposición al deterioro porque estar acompañando y cuidando a una persona a lo largo de todo el proceso de enfermedad y especialmente ya en cuidados paliativos puede producir mucho deterioro en los familiares. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que saber cómo abordarlo y hay que darle las herramientas a los familiares necesarias para que ellos se cuiden a sí mismos. Trabajamos también con ellos la comunicación, intentando prevenir o tratar el pacto de silencio, porque muchas veces pues, se oculta la información al paciente con la intención de no hacerle daño. No muchas veces esto es lo más adecuado y entonces, bueno, se pueden dar situaciones de conflicto importantes y que pueden producir muchos problemas a nivel emocional y a largo plazo en otros aspectos, tanto en el paciente como en los familiares. Entonces, bueno, intentamos que esa comunicación fluya, que sea adecuada, etcétera. Intentamos facilitar la expresión y elaboración de pensamientos, sentimientos y emociones. También muy importante dar ese soporte emocional a los familiares, dar ese lugar donde ellos también puedan manifestar sus necesidades y sus preocupaciones y miedos. Y ajustamos las expectativas, intentamos también que tengan ellos con respecto a los cuidados paliativos y a la posible evolución de la enfermedad en el paciente. Tratamos de prevenir y abordar la claudicación porque el hecho de que ya no haya un tratamiento curativo no quiere decir claudicar y que ya no se pueda hacer nada más. Se puede hacer muchas cosas para ayudar al paciente y ellos también lo pueden hacer. Entonces, bueno, y también los sentimientos de culpa por el hecho de que ya no se puede tratar al paciente y ya no se le puede proporcionar un tratamiento curativo, ¿no? Esto a veces genera muchos sentimientos de culpa en los familiares también, entonces hay que abordarlo. Y obviamente también facilitar las despedidas y el duelo. Y en la medida de lo posible mantener una cohesión con el entorno, porque a veces se separan de su entorno social, se centran única y exclusivamente en el cuidado del familiar enfermo y se producen muchas pérdidas a nivel de relaciones sociales y demás. Entonces, bueno, se trata de reorganizar ahora mismo el entorno para que puedan ver cubiertas en la medida de lo posible todas sus necesidades. ¿Cuáles serían las herramientas y objetivos de intervención? Bueno, esto lo voy a decir ya muy deprisa porque ya lo he venido anunciando y explicando un poco a lo largo de toda la presentación. Pero bueno, se tratan en cuanto a herramientas, pues realizamos intervenciones psicológicas especializadas como la psicoterapia. También hacemos uso del counseling o de intervenciones específicas pues, para ayudar en todo el tema de la toma de decisiones, para facilitar el procesamiento emocional, para facilitar el cierre, ¿no? Y un poco resolver problemas, el entrenamiento en la resolución de problemas, como acabo de decir, para que las personas y los familiares y los pacientes tengan herramientas para enfrentar cada una de las situaciones que se puedan ir dando a lo largo de este proceso y lo puedan ir enfrentando pues con más recursos y con más seguridad. Trabajamos mucho en la comunicación,
que lo he explicado ya muchas veces, pero dotando de habilidades de comunicación, detectando los posibles problemas de comunicación que se puedan estar dando, trabajando en la comunicación en asertividad, por ejemplo, para poder ser capaz de expresar lo que siento y lo que necesito en cada momento sin sentirme culpable y sin que la otra persona se sienta atacada o dolida. Trabajamos en la búsqueda del sentido. Y bueno, pues en cuanto a objetivos, pues mejorar la autoestima, porque bueno, son pacientes que van a verse, como he dicho antes también, muy limitados, que físicamente se van a ver muy tocados, entonces bueno, esto también puede afectar obviamente a su autoestima. Me dejo de sentir yo, ya no valgo para nada, entonces ya perdemos un poquito la identidad y por tanto nuestra autoestima se va a ver afectada. Tratamos de facilitar sobre todo las despedidas, no solo del paciente con sus familiares, sino de los familiares con el paciente, para que la transición sea lo menos dolorosa posible, para que puedan hacer un cierre adecuado tanto el paciente como los familiares, y en el caso de los familiares, pues también con la intención de prevenir un duelo complicado. Se trata también de facilitar esa expresión emocional, de adaptarnos a los cambios físicos, principalmente esto sería en el caso de los pacientes, pero también a nivel del cuidador principal, que vaya adaptándose al deterioro del paciente y sepa cómo ir ayudándole en cada momento, con el control de síntomas y redirigir la esperanza, ¿vale? La esperanza ya no es que me vaya a curar, pero sí que puedo tener esperanza de que todo el resto de mis necesidades se van a ver cubiertas, o de que voy a poder pasar un momento determinado sin dolor hoy, y voy a poderlo disfrutar con mi familia haciendo algo que me guste. En fin, esperanza no quiere decir que sea esperanza de curación, sino que puede significar otras muchas cosas. Tratamos de acompañar en el sufrimiento inevitable. Obviamente va a haber una parte de sufrimiento que no se va a poder evitar, entonces tratamos de ayudar a los pacientes y a los familiares para que sea lo menos doloroso posible. Identificar y resolver asuntos pendientes y sobre todo facilitar el cierre del ciclo vital. Es uno de los objetivos pues más importantes a lo largo de este momento de la vida de la persona, pues para que se vaya lo más tranquilamente posible y con todo lo que quería cerrar y hacer, pues cerrar de la mejor manera posible. Y ya para finalizar, bueno, pues una frase que resulta bastante para reflexionar. Dice así: la muerte le pregunta a la vida, ¿por qué me odian y a ti te aman? Y la vida le responde, porque soy una bella mentira y tú una triste realidad. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que esta presentación haya sido de utilidad, y cualquier duda o pregunta que tengáis, pues podéis acudir a la asociación, tanto a GEPAC como a EAL. Aquí os dejo el correo electrónico por si os surge cualquier cosa, y estamos aquí para ayudaros. Muchas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias por sus palabras. Con esto concluye la ponencia Abordaje emocional en cuidados paliativos. Agradecemos una vez más a doña María Isabel González su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchas gracias.